Pues buenas tardes y muchas gracias otra vez por estar aquí en este día vacacional. Tanto a los que están aquí presentes como a los de Zoom. Muchas gracias por su interés. Bueno, en especial a mis papás que están aquí por primera vez. Y bueno, habiendo hecho una clase previa de 3 semanas, de un preámbulo sobre la Ilíada, el tema de este seminario de este semestre, donde dijimos, entre varias cosas, ¿verdad? Y algunas técnicas de ellas, pero para mí la más importante es que la literatura es terapéutica. La literatura está llena de historias, de esas historias que en el mundo griego se llaman mitos, ¿sí? Cuyo significado, lo dijimos también, no tiene que ver con algo falso, es una historia que algún día vamos a llegar a ella, porque tiene que ver con Platón y los prejuicios de Platón, prejuicios religiosos, en contra de la poiesis y de los mitos que pervivieron al interior de la poiesis griega. Sí, pero ese es un tema que veremos más adelante. Por lo pronto, quédense con que mitos, en esta época tan antigua, tan inicial de la Grecia, que apenas, como también lo dijimos, la Ilíada es el inicio de una cultura helénica. Significa simplemente historia con minúscula, ¿sí? A diferencia de esta historia, gran historia, como dicen los sociólogos ahora, o historiadores, con mayúscula, la gran historia. Pero, como nosotros vamos a ver, siguiendo la tradición de muchos investigadores, una muy importante para mí, lo había dicho, François Darwin, que sigue en esta línea de entretejer la historia chica, es decir, el mito griego, con la historia. En este sentido, la Ilíada se enmarca en una historia de una guerra de Troya. Pero el mitos, que implica la historia de un personaje, de estas historias nuestras singulares, en este caso de Aquiles, que también hay otra historia ahí de Héctor y de otros personajes, pero la más importante es la de Aquiles, ¿verdad? De eso se trata la literatura, de historias, de personajes, cuya palabra evidentemente es una derivación de personas, de lo que somos nosotros. Sí, entonces, en ese sentido, la literatura nos engancha porque nos muestra en los actos de otros, en las vidas de otros, las pasiones, a todo lo que da. Y eso es lo que vamos a tratar en el seminario. Y les digo que es terapéutica porque este seminario, cuyo nombre amplio se llama Literatura Griega y Locura, también parte de la idea de que la literatura, específicamente la literatura de guerra, como es esta, ¿verdad? La de Ilíada, es una historia de la locura derivada precisamente de las guerras. Muchos de los escritores que conocemos, mencionamos Cervantes, son excombatientes de guerra. Es decir, los sobrevivientes de la guerra son los que quedan traumatizados, quedan con esas vivencias traumáticas, como llaman ahora en el psicoanálisis, y las tienen que narrar. Porque la épica, que no es por nada, son términos que usamos la vez pasada, que expliqué, la épica, cuya palabra griega es epos, que significa palabra también, palabra en el sentido de la narración poética, esa es terapéutica, es necesaria hablar. Por eso la gente que va a un consultorio de terapia, lo que hace es hablar, narrar sus historias, y eso es exactamente lo que nosotros vamos a ver en la literatura. La narración por parte de un poeta llamado Homero de la historia o el mito de un personaje que se llama Aquiles. En ese sentido, por lo tanto, la literatura es llamada literatura universal, una literatura de esta categoría, porque no importa que pasó la historia de la guerra de Troya hace más de 25, 27 siglos, no más, bueno, muchos más, y que la historia en particular de un personaje de la guerra haya pasado hace más de 25 siglos.
más de 27 siglos, nos sigue atrapando, porque aunque la tradición, pues sí, la tradición de la recepción de la literatura lo justifica diciendo que es porque son modelos, que nos gusta la literatura, modelos a seguir, que nos guían nuestra forma de ver la vida y de actuar. Es decir, le dan un valor moralizante, en lo que yo estoy totalmente de desacuerdo. Yo creo que la literatura nos atrapa más bien porque vemos precisamente de qué pie cogen las personas, por lo tanto, nosotros mismos, y tratamos de entender los actos de estos personajes para tratar de entenderlos un poquito nosotros mismos. Por eso es que hay ciertas obras que nos gustan más a unos y a otros no. Si lees ahí y encuentras y se te aparece y te revela, eso que decíamos como aletheia, como revelación, esa verdad, eso que está ahí mostrando oculto, pero mostrando la literatura, pues a uno le fascina, porque le está hablando a uno de sus propios actos. Así que no es casualidad que yo me haya fascinado con Aquiles. Y pues no solamente con Aquiles en el sentido de la admiración, por supuesto que no, yo acabo de decir que esa función de la literatura yo realmente la desglose, sino en el sentido de que vi a un Aquiles totalmente diferente a como me habían transmitido. Ah, es el mejor héroe de Grecia. Ahí tiene templos, en todas las ciudades se pelean por hacerle la tumba. Todavía, les decía, hasta épocas recientes, hicieron un palacio en su honor, después de tantos siglos, y de la incertidumbre total de si existió como persona. Ahorita lo estamos viendo a nivel de literatura. Podría haber sido un personaje, una persona, perdón, es un personaje, pero no tenemos ninguna constatación realmente histórica de que haya sido, de que haya existido aquí. ¿Sí? Pero la literatura se trata de eso, de personajes que podrían haber existido. Sino porque es un personaje, como les decía, Aquiles, encolerizado, caprichoso, con unas obsesiones, y que lleva a la ruina, o pretende llevar a la ruina a su propio pueblo. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención que yo veía eso y cómo seguía leyendo interpretaciones de lo maravilloso que es Aquiles. Pero ¿cómo? Si es el hombre más defectuoso, ¿no? Más apasionado. Esa idea de que somos seres racionales vino mucho más adelante. En realidad la literatura, para bien o para mal, de lo que habla es de las pasiones. Y la filosofía es la que trabaja la razón, la poiesis. Entonces, bueno, ya habiendo hecho otra vez este preámbulo, vamos a iniciar ahora sí con el análisis de la Ilíada. También ya les dije, ¿verdad?, que vamos a analizar 9 cantos. Ponen los 9 cantos en los que aparece Aquiles nada más, porque aunque son 24 cantos, en el resto de cantos no aparece. Y es importante, porque eso se trata también de lo que está sucediendo por la ausencia de Aquiles en esos cantos. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar el canto 1, que es obviamente básico, porque detona toda la cuestión, toda la problemática. Y para la siguiente vez, dentro de 15 días, el siguiente canto donde aparece Aquiles es el canto 9. Pero yo les decía, ojalá tengan el tiempo de leer los cantos intermedios, del 2 al 8 también, aunque sea un poco más rápido, ¿verdad? Y se centren en el 9 para analizarlo con un poquito más de profundidad, como trataremos de hacer en este canto número 1. Entonces, bueno, no vamos a leer aquí mucho más que les puse el inicio de esta gran obra, de esta obra magna de la literatura, esta obra que inicia, como les decía también, nuestra historia occidental, una historia que empieza con nuestra historia de civilización, empieza con una guerra, con la guerra de Troya. Y vean, el nombre de arriba es Ilias. Yo también les decía, ya les adelantaba, hay cosas que van a seguir, que voy a seguir diciendo, ¿sí? Incluso profundizando en su momento. Pero aquí para empezar, vean el título que le puso Homero, Homero, es Ilias. ¿Cómo es posible que se trate de una historia que tiene que ver con la guerra, obviamente de Troya, pero comandada o efectuada, provocada
por el otro grupo, que eran los aqueos. ¿Sí? Bueno, pues Homero, que supuestamente es aqueo, griego, le puso a esta obra maravillosa, Inicio de Occidente, Ilias. Ilias es el nombre griego para decir Troya. Y entonces le puso el nombre de los enemigos, pero es que en realidad, eso lo iremos viendo también, gracias a este enemigo común que se inventaron los aqueos, que son los Ilias, los troyanos, Ilias, Troya, devino un pueblo nuevo que se llamó a partir de ahí, también ya lo habíamos trabajado eso, Elas o Elad, la Elad, no tanto Grecia, ¿verdad? Sino Elad. Entonces no es casualidad que le hayan puesto así. También hay alguna interpretación, no me parece errada, que dice que Homero, obviamente, como excombatiente de guerra, es decir, los sobrevivientes de guerra son los que se quedaron con todas estas historias y todas estas problemáticas que detonan la guerra en las personas, en las sociedades, ¿verdad? Porque los héroes son los que se murieron, ¿eh? Entonces es muy importante. Pero los que sobreviven son los que llevan la peor parte. Entonces, este Homero, que hubiera sido un combatiente de guerra, habría puesto esta obra literaria al nombre de Ilias, en honor a este pueblo al que le fue a hacer la guerra, su propio pueblo, Homero, que son los argivos, los aqueos, pues como pidiéndole perdón, ¿verdad? Porque ellos fueron los invasores. Y una manera de reconocimiento, de hacerle un tributo a ese pueblo que quedó devastado, como vamos a ver al final o a lo largo del transcurso de los cantos. Entonces, bueno, este es los primeros versos que hablan esta obra y se los quise poner, ¿verdad? Ya los habíamos repetido, incluso les mandé unos audios, uno cantado totalmente y el otro recitado. Ambas son pues, hipótesis que no podemos comprobar. Era cantado, de la manera que nosotros entendemos, o era recitado. Entonces, bueno, si yo nada más lo digo sin leer, sin recitar ni cantar, ¿verdad? El Meni, ya les había dicho, Meni, fíjense, la palabra inicial de toda la obra de la literatura occidental es Meni, la cólera. Aeide, canta. Estas dos palabras juntas, es muy bello lo que nos quiere decir, ¿verdad? El canto, lo que hace el canto, lo que les decía, ¿no? De la cuestión terapéutica. Y luego la tercera palabra, tea. A mí me parece muy importante eso. Tea significa diosa. Entonces dice, la cólera canta o diosa o diosa. Y luego peleyadeo, aquileo. Del pelida, aquileos, ulomene, funesta. ¿Ven? El funesta viene con la cólera, ¿verdad? Pero se encierra, se fijan el verso. Porque termina hasta abajo, ulomene. Menen, aile, tea, peleyadeo, aquileo, ulomene. Entonces, pero vuelvo a la tercera palabra, tea. Para mí es muy importante, la palabra tea, que significa diosa, a mí se me hizo un poco ambigua, porque pues ustedes saben que los griegos le dicen a las, o sea, hay un nombre para invocar a esa persona que le da a uno el entusiasmo y la inspiración para crear alguna obra. Son las famosas musas. En el canto 2, creo que no, el verso 428-58, hay una invocación a las musas, en plural. Y luego en Hesiodo, que es el siguiente autor después de Homero, casi contemporáneo, tampoco le quieren la fecha exacta, él empieza sus invocaciones para que les den a él poeta inspiración a las musas. Y claro, las musas eran unas divinidades, no voy a decir que no son las diosas, pero a mí me llamaba la atención, ¿por qué no dice Menenaide musa o musai? Ahora, por qué, que yo siempre digo, cuando hace uno una lectura de análisis, pues hay que preguntarse siempre por qué, cosas que le parecen a uno sospechosas, ¿no? Para mí ahí están las cosas que nos pueden querer decir algo. Y puede ser algo muy simple, puede ser una cuestión métrica.
La palabra tea, se digan, tea tiene 2 sílabas. Y musai, bueno, también tiene 2 sílabas, pero mire, muy diferente. Musai es muy breve, larga. Y tea es breve, breve. Y entonces, en el sentido de los exámenes que ya explicamos, que el poeta estaba obligado a utilizar y que tuviera además un sentido de lo que decía, puede ser una explicación tan fácil, tan pragmática, para responder por qué pone tea y no musas, en plural, a Homero. Pero a mí me gusta más pensar que esas cosas que se salen, no porque conscientemente el poeta las haya reflexionado, ¿verdad? Sino porque esta obra, que es la hipótesis, la propuesta que yo les hacía en la clase previa, que es la que vamos a estar revisando, es que esa Tea es Tetis. Tetis es una diosa, es la mamá de Aquiles. Y es una diosa muy importante. Y para mí, esta historia, esta aletheia heideggeriana, o dicho en términos de Dawan, esta denuncia de los excombatientes de guerra, está en los términos de esta diosa, de esta Tea. Y lo vamos a decir, no ahorita, sino más adelante. ¿Qué tiene que ver esta Tetis, o esta diosa, a la que le imploran que le inspire, que cante la cólera del Pélida Aquiles? ¿Sí? Entonces, pero les hago esa anotación para empezar, por eso los quito por. Y luego del Pelida, Pelida es, se refiere, perdón, a Peleo, el papá de Aquiles. También lo menciona. Digo, tampoco es una cosa extraña, ¿no? O sea, a los hijos de los griegos se les menciona a veces por el nombre de sus papás, o más bien junto al nombre de sus papás. ¿Sí? Pero también podría haber utilizado un epíteto de Aquiles. También puede ser que por cuestiones métricas se fija en la palabra larga. Pero me parece que también es muy importante. Sea la diosa Tetis del Pelida, de Peleo, el papá de Aquiles. Está concentrado ahí el dilema de esta gran obra, de esta guerra. Una guerra que sí tiene que ver con dioses y humanos. Una guerra que tiene que ver, aunque les digo que no es una visión feminista, con deidades locales, femeninas, y deidades olímpicas venidas por los invasores, traídas por los invasores europeos, que es como los olímpicos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, no me parece tan casual que esta obra se haya enunciado en estas primeras palabras con estos términos, de luego Aquileos, Aquiles y Ulomene, ¿verdad? Inés. En fin, como no vamos a dedicar la clase a leer los pasajes, ¿verdad? Sería, bueno, eso lo tiene que hacer cada uno en la soledad de su casa, ¿verdad? Espero que lo hayan podido hacer, y si no, que esta clase sirva para que los motiva a ir a leerla, ¿verdad? Y observen la parte o escuchen la parte poética, ¿verdad? Que ahorita les digo, tendríamos que leerla de nuevo para escuchar todas esas bellezas poéticas que Homero nos está regalando, esas escenas, esas imágenes, ese lenguaje precioso que Homero utiliza. Hay una cantidad de escenas hermosísimas, ¿no? Que uno quisiera aquí repetir, leer en voz alta. Sí, pero bueno, no alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a saltar. Bueno, aquí está la traducción, ¿verdad? Canta un dios en la cólera del Señor. Y Dios, claro, aquí está al revés. Esta traducción más adelante la saqué, que quedó mal, porque pusieron primero canta, ¿verdad? Pero es para que leyeran lo demás. Que causó infinitos males a los aqueos y crucificó al orco muchas almas valiosas de él. Aquí les hizo presa de perros y pastores, hijos de la voluntad de Zeus, no Júpiter, ¿verdad? Desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. El resumen de la obra. O sea, ¿qué va a cantar? La cólera, aquí están las palabras, la cólera, la va a cantar
hace invocación a una diosa, a un padre Peleo, a Aquiles, porque la cólera de Aquiles funesta. ¿Sí? ¿Y por qué se pelea? Ah, ¿y qué pasó con eso? Ahí están las consecuencias. Llegó al Hades a una cantidad, a miriadas, ¿verdad? A 10,000 aqueos, al Hades, se lo comieron los perros y las aves, por culpa del altercado, perdón, con el Atrida Agamenón. Resumen. Ahí está. Sí, y dicho bellamente, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Pero ahora sí, vamos a ver aquí. Pues el canto 1, la estructura, nada más la repito y luego la decimos algunas cosas. Empieza con esta invocación a la diosa, ¿verdad? Que acabo de leer, porque así empiezan las obras literarias griegas, las primeras, ¿sí? Reconociendo que el poeta no es dueño de esas palabras, simplemente es el medio, el receptor de una idea, de unas historias comunitarias, y él las va a poner de manera de, por lo tanto, perdón, pide ayuda a la diosa. Bueno, la cólera. El primer gran pasaje, los primeros versos, tratarán sobre la cólera. La cólera y el origen. ¿Qué llevó a Aquiles a encolerizarse? Una vez que sale toda esa explicación, precisamente porque están muy preocupados por una peste. Aquiles es el que trata de arreglar la situación, eso es importante. Aquiles es el que convoca al ágora a todos los reyes que habían ido, que acuérdense que la guerra, los archivos convocados por Agamenón, como el rey de todos los reyes, o sea, como el jefe, como el más importante, convocó a una cantidad de reinos, iban los reyes, pero y Aquiles era un rey. Entonces él mismo tuvo esta posibilidad de convocar al ágora para tratar de resolver el problema. El problema de la peste que tenían encima los aqueos. Una vez que los convoca, se pelean Agamenón, Aquiles, van a traer a Néstor, que habla muy bello, les piden consejo para ver qué se tiene que hacer respecto a lo que Calcas, el adivino, les acaba de recomendar. Ustedes tienen una peste que les mandó el dios Apolo. ¿Por qué? Porque Apolo tiene un sacerdote que se llama Crises. Ese sacerdote que vive en otro pueblo, no es troyano, ¿no? Tenía una hija muy bella que se llamaba Briseida. Entonces, fíjense nada más, los aqueos, argivos o dánaos, se les da estos tres nombres a los grupos de los griegos, porque acuérdense que no existía el concepto de griegos todavía, ¿sí? Antes de la Ilíada, antes de la guerra de Troya no existía. Llegan ellos supuestamente a hacerles la guerra a los troyanos porque se habían robado a Helena. Pero bueno, ¿qué pasa con toda esa cantidad de naves que llegan por mar a la costa troyana? Pues desembarcan y ponen todas sus tiendas de campaña. Y ahí permanecieron 10 años, imagínense. Pensemos en las cosas pragmáticas que comían. Llegaron con alimentos del viaje. ¿Y los otros 10 años qué? Bueno, pues de vez en cuando mandaban comitivas a otros pueblos, no troyanos, ¿no? O a pasarme incluso el mar. Iban y saqueaban a esos pobres pueblos. Sí, porque esto se trata de la guerra, ¿no? No hay medias tintas de que estos son muy buenos, que estos son los malos. No, los archivos iban a los pueblos a saquear todo, todas las joyas que tuvieran, todos los animales, toda la comida, y lo más triste de todo, a las mujeres que les gustaban.
Entonces, en una de esas expediciones, estos griegos tremendos se traen a Criseida. Y su padre, Crises, resulta que era sacerdote de Apolo, es decir, oficiaba en el templo de Apolo. Entonces, bueno, lo volvemos a contar, por si alguno no lo ha leído todavía. Entonces, Crises está muy triste, pero él hace algo que tiene la posibilidad de hacer por derecho, y es ir a donde están sus, literalmente, secuestradores de su hija y ofrecerle rescates. Entonces llevó una cantidad de cosas materiales y les pidió a estos griegos que le robaban a su hija, que era muy valiosa, no era una esclava, la hija de un sacerdote, que por favor se la regresaran, que él traía lo necesario para hacer el intercambio. O sea, secuestros modernos, pues, ¿no? Yo te doy el rescate, pues, voy a dar el rescate. Y era algo que estaba permitido, pues que era lo que se hacía. Pero Agamenón tenía a esa joven Criseida en su poder, era de él. Y Agamenón, pues imagínense, el rey del rey, dijo, claro que a mí no me la van a quitar y no la voy a entregar, Criseida. Y eso fue tremendo, porque era un derecho. Dentro de esa barbaridad que es el secuestro, era un derecho. Entonces ahí va Crises a su pueblo, muy pues enojado, triste, y le implora a Apolo, su dios, que los castigue a los aqueos por no haberle permitido recuperar a su hija. Y Apolo, pues les manda una peste. Y entonces todos empezaron a caer muertos de enfermedad. Entonces, y también, fíjense, bueno, eso es otra cosa, una peste. Entonces, estaban desesperados entre hacer la guerra con los troyanos. Acuérdense, estaban en territorio troyano, en la costa de la playa. Pero la ciudadela de Troya estaba unos metros más adelante y estaban guardados en una ciudadela. Así eran las ciudades antiguas, las cubiertas con murallas, precisamente para protegerse de estas invasiones. Entonces, en el día iban a hacer la guerra, pero obviamente esperaban a que los troyanos salieran de sus puertas. Pero, y por otro lado, estaba la peste encima, se morían, ¿no? De peste. Entonces ya no sabían qué más hacer. Es cuando mandan traer a un adivino, todo esto convocado por Aquiles, y Calcas, el adivino más importante, les dice, pues es porque está enojado Apolo. ¿Sí? O sea, lo que vemos aquí como el origen de la cólera de Aquiles, es muy importante, es que el punto siempre es más atrás, no es la cólera de Aquiles más porque sí, sino que es un cúmulo de situaciones que detonan esa cólera. Y primero la cólera de alguien más, se va sumando otra cólera previa. Entonces, resulta que está enojado Apolo. ¿Y Apolo por qué está enojado? Porque los griegos o argivos no honraron a su propio sacerdote, Crises, regresándole a su hija. Pues eso era una afrenta. Por lo tanto, los castiga. Los castiga mandándoles la peste. ¿Sí? Entonces, ahí empieza, no quiero decir la primera cólera, pero hasta ahorita es la primera cólera, la de Apolo. Y luego, ¿pero por qué? Porque está enojado Crisis. Y Crisis le pide venganza. Y Apolo lo cumple enojándose y mandándole la peste. Entonces, bueno, es cuando Aquiles, en esta misma ágora, en este mismo ágora, en esta misma asamblea, le pide a alguien, pues, que diga qué es lo que hay que hacer. Dice, pues fácil, entrega a Criseida. Eso es lo fácil, ¿no? Si ese fue el motivo, pues está enojado el Dios. Y Agamenón, otra vez, él, siempre muy fiel a su carácter, aquí Agamenón, demuestra en esta palabra tan importante que yo de una vez les voy a poner, que es la famosa chiris, ¿verdad? Una palabra griega muy famosa. Gracias. Chiris. Yo creo que la han escuchado mucho, ¿verdad? La famosa orgullo, soberbia,
Eso, ¿qué hace Agamenón precisamente? Él. Muy bien. Espero que no por eso. Sí. No vamos a meter en eso, pero bueno. Muy bien, exactamente. Esa sensación de Agamenón, de lo que nos provoca Agamenón. Esos personajes que no tienen límites. Por eso a veces las traducciones se quedan cortas, ¿no? Cuando uno dice orgullo. Hasta el orgullo hasta parece algo positivo, ¿no? Como esta película de Orgullo y Prejuicio. O soberbia, eso es un poco más negativo. Pero sí creo que es más correcta, ¿no? Soberbia. Pero ese es Agamenón. Dice, yo no voy a regresar, a mí no me importa que estén muriendo todos mis amigos, mis compañeros, mis pueblos, mis compatriotas. Yo no voy a regresar a crecer. Y entonces Aquiles y todos los demás pues intentan convencer, pero él dice que no. Y dice alguien, bueno, pues esto va a seguir. Y entonces cuando otra vez Néstor, que era un sabio anciano al cual le hacían mucho caso, dijo, por favor, tienes que regresar. Dice, bueno, lo voy a hacer, pero algunos de ustedes, que también eran reyes, todos los demás, me va a tener que regalar a una de sus mujeres tratadas para cubrir, para que me quitan a mí. Cuando dijo eso, si ustedes vuelven a leer ese pasaje, todo el mundo se quedó callado, obedeciendo, excepto aquí. Y entonces, obviamente, se atrajo la ira de Agamenón, que le dijo, pues pasa la tuya, la que te voy a quitar. Aquiles tenía una mujer también raptada en un botín que se llama Briseida. Dijo, pues la tuya es la que quiero. Y, o sea, se hizo notar obviamente porque saltó. Y ese es otro tema muy importante. Todo en la Ilíada, eso nos lo dice Neji, en el libro ese que se llama El mejor de los aqueos, precisamente el libro, dice, ese es el tema que atraviesa toda la Ilíada. La pelea entre Agamenón y Aquiles por ver quién es el mejor de los aqueos. Y Aristóteles a Geo. ¿Quién es el mejor? Entonces, y es una lucha ahí de poder. Y entonces, en este acto de las mujeres raptadas, pues empieza a ejercer desde esta lucha, ¿no? Entonces, yo, nada más para que vayan notando lo que va provocando las guerras. Unas cosas de lo más locas, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando decimos estamos en la locura total, cuando vemos literatura, porque son las pasiones totales. ¿Cómo es posible que todo lo que se va a detonar, muertes, asesinatos, que sigan ahí 10 años, tiene que ver con estos detalles de poder, con esta lucha de poder? ¿Sí? Entonces aquí está muy claro. Agamenón peleando con Aquiles y amenazándola que va a ser mujer a la que van a quitar. Y efectivamente, Aquiles, ahí en una escena de lo más hermosa, las escenas más bonitas de la Ilíada, es que tiene tantas, pero bueno, Aquiles lo relata muy bien, o sea, si ustedes lo leen, se dan cuenta que es la maravilla de la literatura, es como si estuvieran visualizando, como si estuvieran ustedes en este lugar y están observando la descripción tan, o narración en este caso tan bella que hace de un Aquiles que se va enfureciendo cuando le dice eso a Agamenón. Un Aquiles que nos dice Homero que se lleva la mano a la espada porque la va a desenvainar para darle con todo a Agamenón. No se pueden imaginar lo que hubiera sucedido. O un aqueo contra otro aqueo. Se supone que van a luchar con los troyanos, ¿no? O una mujer. Y en eso dice aquí Homero, baja del Olimpo la diosa Atenea. Y eso es una belleza, porque hay es una, bueno, no me acuerdo qué autor es, pero hay una frase, entonces, la última vez que vamos a ver a los dioses en la literatura. Bueno, la primera y la última vez, que de hecho la primera hora, ¿verdad? Y la última vez que encontraremos a los dioses. Eso es un tema muy, muy importante que nosotros vamos a ir tocando. ¿Qué hacen los dioses? Bajando, porque, o sea, los hombres los ven, y esa es una escena bellísima. Cuando Atenea baja, porque dicen, eso es muy importante, la diosa, esposa de Zeus, el dios más importante de su esposa, ella no quiere que termine la guerra contra los troyanos, que están allá guardados en su casa.
Aquí estamos hablando de otra pelea, ¿verdad? Aqueo con aquel. No quiero que termine esa guerra contra los troyanos porque los odio y quiero que los aqueos los maten. Y si estos dos se matan entre sí, ya no va a haber guerra. Entonces le dice a Atenea, córrele, vete por Aquiles y cálmale. Y entonces nos cuenta muy bonita la narración, cómo baja Atenea, y se pone atrás de Aquiles la vio, y él es el único que la vio. ¿Sí? O sea, el verbo find, al que se le apareció. Entonces, y ella lo toca en el hombro y le habla. Le dice, ojalá puedas calmar, ojalá decidas pausar tu cólera. Y vas a ver que más adelante hasta te van a pedir perdón. Más adelante te van a ofrecer todos los dones que no te puedas imaginar. Ojalá, pero no le ordeno, puedas pausar tu cólera. Y entonces él se nota, ¿verdad? Como él tiene la mano. Y se le agarra la cabellera rubia, ¿no? Entonces se detiene, se calma. Y bueno, la siguiente escena de la escritura, ¿verdad? Es que se va a su tienda de campaña, donde está su pueblo, su grupo de soldados que llevó él, con Aquiles, que se llaman los Mirmidones. Entonces, ahí se queda. Y entonces, ahí lleva algún tiempecito triste. Primero enojado, y luego pasa la tristeza muy pronto. ¿No? Vamos a ver a este gran héroe, Aquiles, llorando. Varias veces en la Ilíada, llorando. Entonces, ahí está. Y en eso, pues, Agamenón hace válido su orden y manda un grupo a la tienda de Aquiles. Dice, vayan por Briseida. Entonces, y un grupo va a ir a entregar a Briseida. Y también eso es una escena muy larga, ¿verdad? Esos son los detalles, digamos, que le sirven al historiador, ¿no? A la antropología, ¿no? De toda esta parte de los rituales, que la llevan en una lancha, que hacen una invocación, que llegan al pueblo de Crises, hacen una inmolación, y sacrifican bueyes, comen, piden pues, disculpas y le entregan a la mujer. Sí, esa es una escena bastante amplia en la que nos lleva a otra serie, ¿no? de calma. Y luego regresa el narrador y nos cuenta cómo hay otra comitiva de gente que es más o menos, no, estas son sirvientes, perdón, que son sirvientes que van a la tienda de Aquiles a recoger a Briseida, a su premio. Y ahí está Aquiles y le dice, pues, llévense, o sea, con usted no tengo problemas, son los sirvientes, que nomás están cumpliendo órdenes, pues llévense, a pesar de que es mío. Y bueno, ya que se van, empieza esta escena también muy importante en este canto 1 acerca de la invocación de Aquiles a la diosa. ¿Se dan cuenta? Otra vez una invocación, así como empezó la Ilíada. Esta invocación a la diosa de Homero también lo va a hacer más adelante Aquiles, una invocación a la diosa. Esa diosa es su mamá, es su madre Tetis. Entonces, y es muy, muy importante todo ese pasaje por lo que nos va a decir. Bueno, acá ahorita volvemos a esa escena, muy importante, para seguir a la otra. Odiseo se entrega a Quiseria. Aquí es cuando apenas hace eso de ir en barco y le entrega. Y ahí está, ¿no? El papá que los perdona y entonces le pide a Apolo, que fue el que vengador, pues ya se le quite la venganza y por lo tanto les quite la peste. Y pues celebran un banquete. En la invocación de Aquiles a Tetis le dice cosas muy importantes. Le dice, ahí nos enteramos de varias cosas acerca de su mamá. Sabemos que es una diosa. Aquiles es un mortal. ¿Cómo que tu mamá es una diosa? Sí, es una diosa. ¿Qué tipo de diosa es? Si ustedes se acuerdan, nos cuenta Homero, cuando ella lo escucha, dice, sale de la profundidad del mar donde estaba con su padre. Tetis es hija se me olvidó el nombre, Tetis,
Nereida, del océano, sí, del océano. Las oceánidas son sus hijas. Y ellas, Tetis y sus hermanas, las oceánidas, las hijas del océano, están en el mar, obviamente, son dioses marinos, Y siempre sale de la profundidad del mar, casi la vemos así como echando un brinco como un pez, ¿verdad? Llegando, casi volando hasta la tienda de su hijo. Entonces nos enteramos de que es una diosa marina. También hay otra cosa que le dice Aquiles en su invocación. Dice, madre, ¿tú qué tanto presumías cuando yo era niño? Que Zeus te debía la vida. Zeus es el dios más importante de los griegos. Zeus es el dios olímpico jefe, casado con él, hasta que ya mencionamos. Pues resulta que aquí nos da esta información tan importante, fíjense. Tetis le ayudó a Zeus cuando le quisieron hacer una revuelta, los dioses lo narraron para derrocarlo. Y entonces Tetis fue y pidió a otro personaje de la mitología, que muy fuerte, que viniera, que pusiera al lado de Zeus, para que le quitara las cadenas y para que si intentaran otra vez amarrarlo, no lo permitieran. Entonces eso nos lo dice en la invocación. Aquí nos dice, yo que te escuchaba presumí que Zeus te debía lo que él era, porque lo ayudaste en este momento. Pídele, por favor, entonces, si tienes tanto poder, pídele que haga algo por mí, porque me han ofendido terriblemente. Y entonces, pues, viene Tetis, escucha, su hijito, su niñito, una persona también muy linda, que vemos a una Aquiles, pues, como nos lo han presentado, como nos lo han transmitido, el héroe más importante de Grecia, llorando y llorando, y diciéndole a mami que venga a socorrer, que venga a ayudar. Eso es muy chistoso, pero es súper importante. Bueno, entonces, nada más para terminar lo de la estructura, ya que Teti lo escucha, le dice, bueno, está bien, voy a tratar. Pero ahorita se fueron a una fiesta, se fueron de banquetes allá a otro lado, también no están en el Olimpo, están hasta las 12. Cuando regrese yo voy y le pido ayuda. Eso que le pide Aquiles es muy claro. Dice, necesito que le pidas que haga que los troyanos nada más ganen la guerra. Está enojado contra su propio pueblo, ¿sabes? Y también, por otra palabra muy importante, que va a estar en toda, yo creo que la más importante de toda la... La palabra tiene, porque tienes que pedirle eso a Zeus, porque estos griegos, este pueblo, empezando con Agamenón, pero todos los demás, no me honraron, me ofendieron. Y de ahí... ¿Tienes honrar? Ajá, es el honor. Y ahorita vamos a ver. Y es la palabra, y eso todavía no lo dice Nietzsche, el libro del mejor de los aqueos, es una palabra muy importante en toda la obra. Ya para terminar ese canto, que tiene más de 600 versos, así vamos a ir encontrando los cantos, desde 450 versos hasta 650, ¿no? Estos de los larguitos, porque como ven es fundamental. Termina toda la escena con una Tetis que dice, ya llegaron al Olimpo los dioses, voy a ir con Zeus. Pues va al Olimpo y se le arrodilla, nos cuenta muy bien el ritual también Homero, ¿verdad? Que se arrodilla, le tocan con la mano izquierda la rodilla a Dios y con la mano derecha le toca la barbilla. Esa es la manera que suplicaban los griegos. Te suplico que por favor me escuches y que honres a mi hijo, porque nadie más lo ha honrado.
Y le acaban de hacer una afrenta tremenda. Entonces, logra, haz algo para que los troyanos, o sea, los enemigos, ganen la guerra. Y Zeus, bien preocupado, dice, ¿cómo lo va a hacer? O sea, son escenas, esta última tiene termina graciosa, con elementos así medio graciosos, ligeramente graciosos, pues, que también es muy propio de la literatura griega, ¿eh? Las tragedias griegas, que son de hasta varios siglos después, tienen muchos momentos chuscos, y de eso se trata. No porque se llame tragedia, están llorando en toda la obra, sino que la literatura tiene estos elementos, porque ante una gran tensión, el autor lo sabe, imagínense, está todo el público en la tensión, ¿no? Entonces, lo logran con estos momentitos. Un Zeus, que es el dios más importante que se pueden imaginar, sudando la gota gorda, porque, lo voy a hacer, es que mi esposa no le va a gustar, porque odia a los troyanos. No puedo hacer que gane, lo que me estás pidiendo tú, me va a poner en problemas, ¿no? Con mi esposa. Entonces, es graciosísimo eso, ¿no? Entonces, dice Tetis, bueno, y eso es súper importante, quiero que lo noten. Qué triste, porque si tú no lo haces, con eso me vas a confirmar, ¿no? Que soy de todas las diosas la peor, la más deshonrada. Otra vez, es tan repetitiva la palabra, tan redundante en este canto la palabra honor, y en el verbo timao, honrar, que uno no puede más que estar escuchando lo que le está tratando uno de decir, que ahí de lo que se trata es del honor. Y también lo dice Tetis, ¿no? Que lo reclama Zeus, pues, y le recuerda, gracias a mí, tú eres lo que eres, estás donde estás, ¿no? Y si no lo haces, me vas a confirmar que entre las diosas soy la más deshonrada. Entonces, Zeus, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Pero yo creo que sí. Y ya, entonces también en una narración hermosa o descripción, Homero nos cuenta cómo ella baja del Olimpo, así como muy ágilmente, como volando, nos lo imaginamos, ¿no? Ya clavado hacia el mar. Dice la última escena de la Ilíada, del canto 1, de la Ilíada, están en el banquete los dioses, llega Zeus, y Hera le dice, ¿qué quería esa mujer? ¿No? Entonces, cierra el canto muy chistoso, muy bonito. Y ya le dice, y Hera se enoja muchísimo, muchísimo, pero pues no, es la voluntad de Zeus. Y entonces, para calmar la tensión entre esos dos esposos dioses, tienen un hijo, de ellos dos, que está cojo, entonces camina por rarito, va como un cojo, y es un herrero, se llama Hefesto. Entonces él va sirviendo también el vino, y pues, hace algunas gracias, y todos los dioses se empiezan a reír, ¿no? Se burlan de él, ¿no? Porque se ve muy gracioso copiando y diciendo lo que dice, y ahí termina. Entonces todos se van a ir a dormir. Lo que va a pasar en el segundo canto, para que cuando lo revisen, digo, la primera parte del segundo canto es muy bonita porque se trata de un sueño que le manda Zeus a Agamenón para engañarlo. Cuando Agamenón está dormido, Zeus le manda un sueño con un mensajero que es Néstor, con un personaje muy respetado, y le dice en el sueño, Agamenón, despierta, y inmediatamente vete a la guerra, porque ahora mismo la vas a ganar. Entonces Agamenón se despierta, que para mí son igual de soberbios, Agamenón se despierta y dice, ay, qué sueño, me dijo que si hago la guerra ahorita con los troyanos, gano. Pero era un engaño de Zeus, ¿no? Y bueno, eso se trata del segundo canto. Por eso es importante leerlo, ¿verdad? Para no perder la secuencia, pero nosotros nos vamos a tener que saltar hasta 9 para analizar. Entonces, así la estructura. Sí, ya vi ahorita como adelantos de cosas importantes. Sí, esa es una escena de ahí dice Patroclo, Patroclo. Bueno, son las palabras más importantes del canto, si no es que de la obra completa. La cólera,
el me, ¿no? Y el ger, el botín. Y las tres palabras están totalmente entrelazadas, están relacionadas entre sí, definitivamente. Ay, perdón. Entonces, bueno, algunas precisiones, ¿no?, acerca de estos términos. Cólera, menis. En Grecia, en griego, perdón, como en como cualquier lengua existen pues los sinónimos, las palabras que se parecen en su significado. Sí, entonces se supone que ningún sinónimo es exacto, perfecto, no hay sinónimo perfecto. Sí, si existen dos palabras para definir un mismo concepto, aparentemente el mismo, ¿por qué existen dos palabras? Si el lenguaje es económico, trata de economizar. Bueno, no, porque también es rico. Y si hay matices de esos conceptos, crea otra palabra. ¿Bien? Entonces, en griego hay muchos conceptos, así, muchísimos. Pues uno de ellos es menin, perdón, y holos. Son los más importantes. Holos, fíjense, se los puse así ahí, con la CH, que es como se transcribe en la transcripción internacional, como CH. Pero la CH, en la transcripción, usted da una transcripción, es una J, holos. No diga, no se dice cholos. Holos. Y de ahí, cólera, es tal cual, pasó tal cual. Holos, cólera, es la misma. Sin embargo, la que usa la idea que se acaban con Aquiles es menis, a ellos. Entonces, como también se los había adelantado la vez pasada, hay todo un estudio diciendo, seguramente que Menis lo usa porque nada más lo usa con Aquiles y con los dioses. Y Holos con los otros personajes. Y hacen todo un artículo sobre eso. Pues no, es falso. Es falso. Eso, ya cualquier otra vez que aparece, es indistinto el uso de Menis y Holos. ¿Y a qué obedece? O puede obedecer, como te lo dije hace rato, a métrica. A simple métrica. Si el autor tiene que decir el concepto de cólera o ira, pues ¿cuál palabra usa en griego? La que le convenga a la métrica. ¿Verdad? No es lo mismo, nomás les vuelvo a recordar. Si Homero tuvo que hacer sus palabras breve, pero larga, breve, larga, breve, larga, breve. Si yo pongo holos, fíjense, en la primera, dos. Son dos sílabas, ¿verdad? Una, dos. Una, dos. Si yo mido las O's, son breves. Breve. Pues entonces ya no le cabe. ¿Se fijan? Ya no le queda. Porque la enviada debe empezar larga, breve. Y si yo le pongo meni, fíjense, ni larga, breve. Lo que necesito métricamente. O sea que puede ser simplemente una cuestión métrica, la que lleva a que el autor ponga una palabra en vez de otra. Y nosotros estamos haciendo 50.000 teorías para tratar de explicar. Pero bueno, pero lo que sí es cierto es lo que también les mencioné ya la vez pasada. La palabra menis está relacionada con manía, locura. Eso lo puede, eso lo muestra muy claramente con ejemplos de Chantrén, ¿verdad? Etimológico. Pero yo también pienso que con la raíz N, yo les explicaba que las raíces en griego tienen grados. Les ponen una vocal de E, O, A, se llama grado 1, grado 0. O simplemente elimina la vocal, se llama grado 0. Bueno, pues así se dice memoria. Yo les decía que me parece importante también considerar esa cuestión de la memoria, porque si algo ha hecho o hace la literatura de este tipo, a través de la repetición,
No digamos ya de tantos siglos que nos lleva a nuestro siglo a seguirla repitiendo, sino a los mismos adjetivos de esa época, que como se los había dicho también, repetían y repetían y repetían la Ilíada, la cantaban de memoria, una y otra vez. Los niños en la primaria la aprendían de memoria. Y en épocas modernas hay personajes que se han dado la tarea de aprendérsela de memoria. Uno de ellos es este señor de Parral, Montemayor, Carlos Montemayor, un pensador, filólogo muy importante, poeta, y la recitaba pues en sus comidas, ¿no? Le gustaba mucho. Sino no solamente por esta repetición, ¿no? Por esta memorización, sino porque además de todo, como les decía, esta literatura originada después sí, o a través de los descendientes de los excombatientes de guerra, o tal vez de los excombatientes de guerra directamente, ¿sí? O sus propios descendientes, lo que nos quieren decir es que hay algo en su memoria que no le ha pasado a la humanidad, al receptor, de manera que hay que seguirlo repitiendo. ¿Sí? Esto nos lleva al terreno de la locura y su cura, ¿sí? Y la literatura como terapéutica. En la medida en que esta locura, o estos los locos que andan más allá de la literatura, lo que tienen es una memoria que no puede olvidar hasta que alguien la escuche. Y para eso está el terapeuta, que la escuche. Pero la palabra canto, que ya eso significaba que realmente había una melodía. Sí. O sea, que esa melodía sí, exactamente. No podemos saberlo. Ya canto, eso porque pues ahorita no te podría, por ejemplo, epos es la palabra narrada, pues o epopeya, oda es el sustantivo de aero, de aire, cantar, que es la oda en general. Pero a mí lo que se me ocurre es que años más adelante, ya con la lírica, la altura, o sea, de nombre, que se le pusieron al tipo de poesía según el canto, según la melodía, según la versificación. Pero aquí solamente se me ocurre, pues, oda. Incluso poema fue hasta más adelante, ¿no? Que se puede decir donde hacían toda esta construcción. Más bien le decían epopeya, como haciendo más importante el énfasis en la palabra. Y estos cantos se llevaban a significar en el músico de teatro, o nada más eran historias cantadas entre nosotros. Sí, porque sí. el teatro realmente fue una expresión más posterior. La representación. Una representación de No en esta época. todavía No. De hecho, el teatro, que existió muchos siglos más adelante, fue, bueno, hay muchas hipótesis, ¿verdad? Pero una de ellas es que fue a partir más bien de cantos religiosos, de cantos corales religiosos, en procesiones religiosas, que fueron derivando a que se detuvieran en la procesión y empezaban a conversar, a dialogar, o sea, más allá de la melodía y del canto. Y entre la mezcla de eso se le empezó a constituir lo que es la tragedia. Fue un evento posterior aquí, simplemente es la narración o el canto en alrededor, ¿verdad? En un reino, alrededor de todo un pueblo, ¿no? Que se sentaba a escuchar todo el día ese mismo poema, porque obviamente que no existía nada más la idea de lo ya, son las únicas que nos quedaron, por su importancia y por su belleza, pero había muchísimas más. Era la única manera de que el pueblo se entretuviera. Era parte además de su historia, porque para esos griegos
que les tocó oír directamente, vamos a suponer, de Homero, todavía tenían abuelos que habían estado en la guerra de Troya. Entonces eran sus antepasados, los tenían muy vívidos, muy real. Así como aquí se presume si uno es hijo del que peleó por la revolución. Sí, todavía hay esos recuerdos, todavía sí. Entonces era muy importante escuchar que se reunían con Leticia, ¿no? A escuchar esto durante todo varios días, porque recitar la Ilíada, con sus más de 15,000 versos, implicaba varios puntos. Entonces era como un día de feria, ese día llegaba el narrador. Pero no, nada de representación, no existía. Y eso era nada más de escucha. Todo era la imaginación. Entonces, bueno, independientemente si fue por motivos métricos o no, lo interesante es ver lo que contiene esta palabra y lo que ha generado como interpretación. Una pregunta, más bien, ¿puedes subir un poquito el micrófono? Sí, es que se ve para muy que, bien. sí, Me dicen, ¿eh? Ya se ¿escuchan mejor? Sí. ¿Sí? No, ¿No me escuchan? mucho eco. A ver, Erika, ¿ya se escucha mejor? Allí es mejor, Te bajaste si haces el un movimiento, micrófono. si haces un Mejor. movimiento, A ver, mejor. allí es Sí, mejor, ¿verdad? Así. así es mejor. Bueno, sí. Gracias, Erika, muy bien. Gracias a ti. Bueno, entonces, sí, de nada. Entonces, bueno, menis, relacionado definitivamente con la raíz man, de manía, que significa locura. Y aquí es muy importante que veamos la relación entre cólera y locura, no solamente a nivel etimológico. Hay un autor que se había dado cuenta recientemente de esta relación etimológica de manía y menia, de cólera y locura. Pero su interpretación es demasiado moderna para mi gusto, que es que en realidad la obra de la Ilíada no se trata de cantar la cólera de Aquiles, sino de cantar la depresión de Aquiles, porque estaba deprimido. Y deprimido porque se había ido hacía 10 años de su tierra, acuérdense que esa guerra llevaba 10 años. La Ilíada simplemente está narrando los últimos 51 días de la guerra de esos 10 años. Ya habían pasado 9 años con 314 días. Entonces estaba deprimidísimo. Me parece que es un concepto demasiado moderno, no sé si una enfermedad demasiado moderna para esa hipótesis, me parece. Pero bueno, esa es una cuestión. Y además, son muy diferentes las actitudes y las características que tiene la cólera y las que tiene la depresión. La depresión te deja sin actuar, con los deseos de morir, suicidas y la tristeza. La cólera tiene, como lo dicen varios autores, y nada más les leeré alguna que otra cita, un inherente deseo de venganza. Eso es clarísimo aquí, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, el tema de la cólera, o la ira, también como se dice, es, no por nada empieza así la Ilíada, ¿verdad? Es un tema estudiadísimo, no solamente por los mismos griegos y latinos, sino en las épocas modernas, porque es una de las pasiones más importantes entre los humanos, las más fuertes, las más funestas que hay, porque precisamente tiene este deseo de venganza relacionado a él. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de obras acerca de esta pasión específica. Pero en cuanto a pasiones en general, Aristóteles tiene varias obras, ¿sí? Pero, y da varios detalles, da varias características. De la cólera versa sobre una cosa en particular, en singular. Uno se encoleriza con algo específico. ¿Sí? No es así, contra el mundo, sino con algo y con algo, ¿no? Y en un libro de Aristóteles, porque también lo trabaja en la ética a Nicómaco, dice que simplemente la coloca como una de las pasiones, ¿sí? O
la ira y la define. Dice en la ética a Nicómaco: las emociones son mecanismos de reacción en situaciones inesperadas y se manifiestan de manera inmediata. La cólera es así, una reacción ante algo que uno no se espera y lo que hacemos, esa reacción es automática. Y una contraparte que es la frustración de intolerancia. Ajá. General, Ajá. Claro, sí, y exacto. Esta es como la definición general, ¿verdad? Todas las emociones en las que entraría es frustración, tristeza, dolor y la ira, por supuesto. Y ya en específico, la ira la va a trabajar Aristóteles en una obra que se llama Magna Moralia. Dice que esta ira, estas pasiones, ¿verdad? Las acompaña, fíjense, tanto el dolor como el placer. Eso es muy importante. Se habla de la locura, ¿no? Que cuando estamos sometidos ante una pasión, nos causa mucho sufrimiento, pero definitivamente hay algo placentero, es esa dualidad la que ocasiona que estas pasiones sean locas y nos lleven a actos locos. Y bueno, en particular dice, la ira es un apetito de venganza, manifestado por un desprecio contra uno mismo o contra los otros, sin que haya razón para tal desprecio, decía Aristóteles. Para él no hay razón. ¿Sí? Pero yo creo que eso último a mí no me convence tanto. Esa es la primera definición que vamos a encontrar de ira, en cuanto a los antiguos, ¿no? Aristóteles. Pero bueno, siguiendo con los latinos, hay una obra completa, grandísima, amplísima, detallada, de Plutarco, que se llama De ira. La ira. Y es un tratado, ¿no? Hablando de lo pernicioso que es esta emoción, de lo peligroso, de lo que ocasiona. Entonces es muy, muy importante. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dice que hay 3 tipos, pero esto ya es obviamente desfasado en el tiempo, ¿verdad? Anacrónico para nosotros. Sin embargo, más para decirles. Dice, hay 3 tipos. Una es la bilis y la cólera. Se llama bilis o cólera. Porque la palabra holos, por eso lo menciono, significa cólera, pero significa bilis. O sea, esta cuestión que tiene que ver con el organismo, una cuestión muy física, por la cual nos enfermamos, ¿verdad? Del hígado, de la vesícula biliar. Es lo que todos lo sentimos, ¿verdad? Cuando nos da esta cólera. Dice, se da al comienzo del movimiento y se enciende uno muy rápido. Y luego dice, hay otro tipo de ira, que se llama manía o ira permanente. Y él lo liga, esta manía, a un verbo latino que es manero, que significa permanecer. Dice, porque se queda con uno y no da suelta. Dice, y la tercera se llama furor, que es el que ya Santo Tomás obviamente ya mezcla las 2 culturas, la latina y la griega. Es una mezcolanza, por eso es menos cuidadosa la cuestión. Entonces dice, es una ira que aguarda el momento de la venganza. Entonces, bueno, esa es su clasificación, por decirlo de alguna manera. Y lo que me recuerda, ¿verdad? Esta obra de Horacio en las epístolas. Horacio es un latín, la cultura que siguió a los griegos, casi contemporánea a los griegos, y hace una definición en una de sus epístolas. Dice, ira, furor, brevis est. O sea, la ira, la cólera, es una locura breve. ¿Sí? O sea, ya los latinos se daban cuenta de la relación entre la locura, perdón, y esta mania, entre esta cuestión que la etimología nos liga, mania y manía. ¿Sí? O sea, definitivamente hay algo que nos lo coloca en el terreno de la locura. Y eso nos lo va a venir a decir en el terreno de la locura, precisamente Jacques Lacan, un psicoanalista francés muy importante del siglo anterior, y ya les leo ya muy claramente la cita para que no nada más se las parafrasee. Así. En un seminario de Lacan que se llama El deseo y su interpretación,
La cólera es un resultado, es un resultado de la contradicción entre entre lo que uno cree, entre el ideal que uno tiene, ¿verdad? En este caso de Aquiles, yo lo digo, el valor guerrero que él cree que él tiene, que él posee, ¿verdad? Que todo el mundo le ha dicho que es un gran guerrero, sin el cual la guerra de Troya no se va a ganar, imagínense nada más. Entonces ese es el ideal en términos psicoanalíticos lacanianos. Entonces hay una contradicción, dice, la cólera es el resultado de una contradicción entre lo que se tiene como un ideal, o sea, yo soy el guerrero más valioso, y lo que acontece como un hecho real. ¿Cuál es el hecho real aquí, en este canto 1? Y Aquiles, que detona su cólera, pues que Agamenón no le reconoce ese valor al quitarle a Briseida. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces la definición de cólera, que es una incompatibilidad entre lo ideal y lo real, en los psicoanalistas. En la cita de Lacan, literal, es así. Un afecto fundamental como la cólera no es otra cosa que esto. Lo real llega de golpe en el momento en que nosotros hemos hecho una muy bella trama simbólica. O todo va muy bien. El orden, la ley, nuestro mérito, nuestra buena voluntad. Es lo que nosotros creemos. Y uno se da cuenta de golpe de que las clavijas no encajan en los agujeritos. O sea, entre lo ideal y lo que es real, lo que le sucede a uno. O sea, hay alguien que llega y nos golpea y nos dice, no, no seas, tú no eres eso. ¿Cómo? Exactamente. Exactamente. Sí, entonces, entonces, bueno, en cuanto al término de cólera, ¿sí? De cólera y su relación con la locura. Y para que vayamos viendo qué es lo que estamos viendo aquí, en esta cólera que se está cantando en toda la Ilíada. Entonces, bueno, esta cólera, además, está ligada a estas dos palabras que están ahí en el proyector, que es el timé y gers. ¿Por qué? ¿Qué es este timé? En esta cita de Lacan, cuando dice, no, cuando uno se ha hecho una muy bella trama, ¿verdad? El ideal, lo que uno es, y uno se da cuenta de que los clavijas no encajan, dice, esto es un golpe en términos heroicos, en términos antiguos, es un golpe al honor. Esta palabra que se va a repetir tanto en el canto número 1 es timé, el honor. Les voy a borrar esta medida. Timé, relacionada al verbo timar. Cuando, exactamente. Ajá. Claro, y relacionados a este ideal del que nos habla Lacan. Sí, o sea, hay un código de honor, decimos. Entre estos griegos, lo más importante para ellos es el honor. Lo que se tiene que respetar y valorar es el honor, es el timé, o la timé. Y bueno, esa timé que se traduce como honor, ¿verdad? En realidad que está relacionada con timao, su significado literal, fíjense nada más, está como en números, como en una idea cuantificable de números, porque timé, o más bien timao como verbo, significa tasar, evaluar. Y por lo tanto, la timé es la tasación o la evaluación, o sea, la medición. Yo te mido a ti y entonces en ese sentido tienes tanto honor. Términos numéricos, cuantificables.
Y eso a mí me hace pensar en un libro de Pascal David, un filósofo heideggeriano reciente, ¿verdad? Muy inteligente, que hace un libro que se llama Heidegger y el judaísmo, donde tiene un apartado muy, muy importante, y además es la hipótesis que guía todo su libro, acerca, el título es el número y el nombre. Dice que realmente la persona, el sujeto, ha pasado de ser alguien relacionado a un nombre de persona a ser un número nada más. Somos cualificados, para empezar, para los políticos, ¿verdad? Para los votos, por decirlo de alguna manera. Pero este término de honor no es exactamente eso, pero sí habla en este sentido, en un sentido que tiene que ver con algo físico. Yo te paso, ¿se dan cuenta? A ver, voy a medir y te corto y peso, te voy a pesar. Que está muy relacionado también, lo habíamos dicho ya en la sesión anterior, a esta diferencia entre la palabra mitos y logos. Las dos palabras griegas significan palabra. Y si bien la palabra mitos no podemos acceder a su etimología, que es desconocida, la palabra logos sí la podemos conocer, porque la palabra logos viene del ego, que si bien significa decir, no es su primer significado. El significado es recolectar, elegir, contar, calcular, que es lo más importante. O sea, otra vez, es la palabra en términos numéricos. Entonces, cuando Platón llega y Aristóteles para rematar diciendo que somos hombres racionales, hombres de razón, hombres de logos, rechazando totalmente mitos porque es falso y mentiroso, todo lo que tenga que ver con polleces, nos hace la idea, esta idea de que somos seres racionales, somos calculadores, y que lo que vale es la palabra calculadora, ¿sí? La que tiene un objetivo, la que dices para lograr algo. Y se pierde la belleza de la palabra mito, mitológica, que nos da esta otra verdad, a través de obras como la idea, que no son calculadas. Si bien es calculada en la métrica, todo lo demás nos está diciendo más de lo que pudo calcular, ¿verdad? El poder. Entonces, eso abriría la puerta a que la jerarquización se hacía en aquella época estaba considerado el hecho de ser más o menos honorable según la consideración de los demás. Así es. Para que se casaran, para que tuvieran un cuerpo para cosa o para... Ajá. Que creo que eso ha existido, sigue persistiendo, ¿verdad? Definitivamente, y siempre, bueno, no siempre, perdón. Ahora muy en términos económicos. En términos griegos de la Ilíada y de la guerra, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el honor? El valor guerrero. Aquiles, por eso dice que es el mejor de los aqueos. Y Agamenón dice, no, yo soy. Pero Aquiles sabe que es el mejor guerrero que puede existir. Y yo no sé si vieron, ¿verdad? Es otra, digamos, aparte de la película esa de Troya que les mencionaba. Cuando saben las escenas de Aquiles, ¿verdad? Uno puede como imaginarse, como poner en su justa dimensión, este valor guerrero que se le atribuye tanto a Aquiles. No sé si se acuerdan, lo ponen a pelear con un personaje gigantesco y él en su tamaño pues, normal, una agilidad, una fuerza, matando a uno tras otro. Y eso era Aquiles. Entonces, el honor, o sea, la tasación, la medición de los hombres va cambiando según la época. Y en la Ilíada y en la época de guerra, el valor guerrero, o sea, cuántos mates te da el honor que tú te mereces, tu tasación. Por eso se dice que la Odisea, la obra que sigue después de la Ilíada, cambia el honor. Ya no es, como ya no es de la guerra, sino de los que sobrevivieron de la guerra, que regresan a sus casas, dicen ya el honor está puesto en otra cosa. Está puesto en la capacidad de razonar, en fin, eso es otro tema. Pero en esta época de guerra, eso es lo importante. Y entonces es lo que siente ofendido Aquiles. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque dice, no me reconocieron, no me reconocen a mí. ¿Y por qué dice eso él? En términos de tasación, de costos.
por este tercer término que está totalmente ligado. Los tres están totalmente ligados. La palabra geras en griego significa el botín, la recompensa. No sé si ustedes recuerdan cuando Aquiles habla con su mamá, cuando ya vino a auxiliarlo, a escucharlo después de la súplica. Y él nos hace un bello resumen de todo el canto. ¿Por qué se enojó? Lo de la peste, lo de el ágora, el regresar a Criseida, y que le quitaron a Criseiro, pues entonces está enojado. Entonces hace un resumen maravilloso ahí. Y entonces, ahí mismo, en ese relato maravilloso donde hace el resumen, nos cuenta que habiendo ido de expedición a la ciudad de Crises, que no me acuerdo cómo se llama, se trajeron todos los soldados, dice, excepto Agamenón, dice, porque este nunca va, ¿eh? Eso es súper importante. El rey de reyes no iba. Aquiles sí. Y todos los demás iban a la guerra. Y más a las expediciones. Porque no llegaban a saquear a la ciudad inocentemente o pacíficamente. Tenían que pelearse con los pocos que pudieran defender ahí, ¿verdad? Dice, entonces, todos cargábamos los barcos de todos. Mujeres, animales y cosas. Dice Aquiles. Y luego nos juntábamos en el ágora con todo ese botín. Y ahí, según el valor de cada uno, nos era entregado el geras, la recompensa. Entonces, en valor de Agamenón, le dan a la hija de un sacerdote, ¿no? Le dio una esclava. En el valor de Aquiles, que era muy alto, en su honor, le dan a una mujer importantísima, que es Briseida. Entonces está relacionada. De manera que cuando aquí les van y le quitan a Briseida, le están quitando su botín, por lo cual le midieron a él el honor. Entonces, por eso está ofendidísimo en su honor. Porque no es porque no está peleando bien, sino por este detalle tan pragmático de lo que equivale al botín. No es la cosa nada más material, sino que se hizo toda una evaluación ahí ante todo el grupo para ver cuánto colaboraste tú en esa expedición, cuánto vales tú como guerrero, y te toca en la medida de eso el premio. Y que te quiten tu premio, pues es lo peor. ¿Sí? Entonces, hay ahí un autor que nosotros les voy a recomendar un poquito más adelante, que es muy famoso, muy importante francés, un filólogo francés que se llama Jean-Pierre Bergman, y él dice acerca de esto. Dice, la confiscación del geras, el botín, de Aquiles, equivale pues, en cierto modo, a negarle su excelencia en el combate, esa cualidad heroica que todos están de acuerdo en reconocer. Y el silencio que mantienen en la asamblea los guerreros griegos ante la conducta del caudillo, Agamenón, desasocia a un ultraje por el cual, igual que él, deberían pagar las consecuencias. Sí, entonces, si bien al principio se enoja Aquiles nada más con Agamenón, hace extensiva la venganza a todos los saqueados. Por eso le dice a Tetis, dile a Zeus, que ganen los troyanos. Pero si nomás supuestamente te ofendió Aquiles, Agamenón. Pero Bernard nos dice, en realidad los otros se quedaron callados, ¿no? Y lo que se está ofendiendo es esto, el honor por haberle quitado su guerra. ¿Sí? Entonces, y este botín, nos dice también Bernard en esta misma obra, dice, al margen de las ventajas materiales obtenidas, el geras equivale a una señal de distinción, ¿sí? Por supuesto, lo que les he estado diciendo. Y entonces cuando Aquiles se siente ofendido en su honor, cuando le quitan a Briseida, por lo que ella representa, ¿sí? Pues le fue otorgada en la repartición del botín. Quitándole a Briseida, el Agamenón inflige a Aquiles una afrenta que toca el punto débil del guerrero. Lo despoja de sus guerras, es decir, de la parte honorífica que le correspondía sobre el botín general y con el cual había sido ratificado. El guerra supone un privilegio excepcional, un favor concedido a título especial en reconocimiento de determinado tipo de superioridad, tanto en relación al rango y cargo, es el caso de Agamenón, como en cuanto al valor en la notabilidad de las hazañas logradas, caso Aquiles. ¿Sí? Entonces,
lo repito, ¿verdad? Estos tres términos son los que nos explicarán, entonces, lo que pongo a continuación, el origen, ¿verdad? De esta cólera, en esta relación. Esta universalidad de esto, ¿no? Que sigue pasando. Sí. Pasa con un humano. Sí. Estaba ahí en la academia, por andar haciendo algo. Claro, ándale. ¿No? Ajá. Estamos bajando. Ajá, exactamente. Eso es lo que estamos castigando todo el tiempo, ¿no? Lo que Sí. nosotros creemos o sí hemos logrado hacer para que se nos reconozca. ¿Sí? De repente se degrada eso. Y hay quien se ofende más o menos. Porque Will Smith se volvió loquito y se metió a un psiquiátrico, según entiendo. Pero Aquiles no. Aquiles pidió venganza. Reaccionó con la cólera. Sí, porque esa es muy importante. Están relacionadas. Es la explicación por la cual se encolerizó Aquiles. Pero no es la única emoción o afecto que provoca este deshonor. De hecho, yo creo que en terapia con su mamá, aquí te puede ir con su mamá con suelo. Ajá. Una forma de pedir terapia. Ajá. Y claro, la mamá no sé cómo la verdad es que había que ver los cambios. Pero al ir por Zeus es que asume también el agravio como propio, ¿no? O sea, su hijo se vuelve algo más. Sí. Familiar. Eso es súper importante. Fíjense, con eso vamos a cerrar esta clase de ahora. Nada más entonces terminemos con esto de la cólera y estos dos puntos importantes que quedan establecidos desde el primer capítulo, ¿verdad? Clarísimo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta cólera de Aquiles? Pues que se abstiene de combatir, ya no va a pelear, y cuenta la historia que la guerra de Troya no va a ganarse si no participa Aquiles. Se dan cuenta del poder de él. Y lo dice muy claramente Aquiles. Bueno, digamos, lo dice la invocación a la diosa. Va a traer muchos dolores, va a traer muchos sufrimientos. Esta cólera de Aquiles. Esa es la gran consecuencia. La gran consecuencia es que Aquiles pide venganza y esa venganza redunda en que se abstiene de combatir y por lo tanto los troyanos tienen una victoria ficticia de alguna manera. Y entonces lo dice claramente, y con ello va a provocar muchos dolores y sufrimientos a su propio pueblo. Por eso Neji, en este libro del Mejor de los Aqueos, él hace una alusión a un autor que se apellida Palmer, no es una cita de él, diciendo de la etimología esta de Aquiles, que sea Agileus, dice, vendría del sustantivo ajos. En realidad no se sostiene esa etimología, ¿no? Tampoco hay que estar inventando asociaciones que no se pueden sostener. Agileus de ajos, pero le gusta jugar con esa idea a Palmer y a Neji no le parece mal. Dice, ajos significa tristeza. Dice, porque Agileus es el hombre que va a provocar tanta tristeza a sus compatriotas por su enojo. ¿Sí? Porque tu tristeza la vamos a ver en todos los otros cantos, en estos cantos que siguen, y toda la Ilíada en general, precisamente por esta cólera de Aquiles. Todo el mundo muriéndose a causa de él. Sí, estas consecuencias son muy claras, ¿no? Y de hecho, cuando pide la venganza a su madre, la mamá le dice, no, o Atenea, no recuerdo cuál de las dos, le dice, cálmate, vas a ver que yo te prometo que si es Atenea, si detienes la espada y la venganza en este momento, la pelea, yo te prometo que más adelante, aparte del botín que te van a dar, y los dones, van a sentir potre de ti. La palabra potre, muy importante, nostalgia de ti, añoranza de ti, o sea, te van a extrañar. Entonces, y eso es lo que sucede. Eso es lo que vamos a ver en los cantos que siguen donde no está. Por eso no está aquí. 8 cantos donde están peleando y los troyanos van ganando y se van matando y todo el mundo diciendo, ¿dónde está Aquiles? ¿Sí? Por eso es muy importante. Entonces, esas son las consecuencias clarísimas. Y el origen, bueno, pues ya lo hemos dicho. ¿Sí? El origen, digamos,
clarísimo, una ofensa primero a Crises, y por lo tanto a Apolo, que la toma como suya, que causa una peste, etc. Que provoca a Agamenón y que provoca, por lo tanto, a la cólera de Aquiles. ¿Sí? Eso es el origen. Pero, en realidad, bueno, es así. Lo más importante para mí, del origen, ¿por qué lo dejé al final? Este origen del dios y Crises y de Agamenón, etcétera, en realidad ya se dio cuenta Fernando, ¿no? Esto es una cosa familiar. Cuando llega Tetis a la tienda de Aquiles y se lo encuentra llorando. Y le dice, bueno, dice, ay, mijito, ay, de mi hijito mío. Ya cuando le contó todo, ¿no? ¿Por qué te crié tras parirte sin dicha? Y luego viene la frase que para mí es muy importante. Ah, si pudieras junto a las naves, sin llanto y sin daño, sentarte, pues el lado te es breve tiempo. Bueno, la traducción, como les digo, es bonita, muy bonita. Significa que muy pronto se va a morir. Uno muy largo, y ahora, a la vez, de corta vida e infeliz más que todos eres. Así, por hado malo te parí en mis palacios. Es decir, hay toda una lamentación que quiero que noten de Tetis. ¿Cuál es la desgracia para Tetis? Tetis es una diosa. Su Si hijo es ella, la cosa hubiera sido normal, lógica, ella hubiera engendrado hijos dioses, hijos inmortales que no se van a morir. Tiene un hijo mortal. Eso es tremendo para ella. Pero, por lo que implica. Dice, eres de hado malo te parimos para. Y a decir por ti esta palabra, a Zeus gozante en el rayo, yo misma iré al nevado Olimpo, por si inducirse él pudiera. Bueno, lo que dice, sí, lo voy a ir a convencer a ver si se puede, ¿verdad? Lo que me estás pidiendo. Dice, pero fíjate lo más importante para mí. Ya no la pude anotar la frase. Pero hoy tú, quedando o estándote cabe las naves que rápidas bogan, encolerízate con los aqueos y abstente de guerra. Pues Zeus hacia el océano, se fue a un banquete, etc. Pero esa es la frase. Tú aquí quédate, encolerízate y abstente de guerra. Entonces, si bien Aquiles ya estaba encolerizado, ¿verdad? La cólera de Aquiles es la que va a cantar Homero. Cuando él se va a su tienda, a él lo que lo vemos viendo, lo que lo vemos haciendo, perdón, es llorando y triste. Y ustedes vuelvan a leer ese pasaje, él está triste. Y llorando le suplica a su madre que venga. Sí, a pedir venganza, es verdad. Pero ella viene, y por si no estuviera encolerizado, se lo reafirma, encolerízate y abstente de guerra. O sea, ella fue la que le pidió esa venganza en específico. Porque fíjense el pobre de él, como en un momento dado, en el mismo canto, nos dice Homero esta frase, ¿no? Dice, se encolerizaba, ya después de que se fue la madre y todo eso, sí, pues se quedó encolerizado, se encolerizaba junto a las rápidas naves sentado. Ya habían pasado muchos días. Progenie de Zeus, hijo de Peleo, Aquiles el de los pies ligeros. Fíjese, ni frecuentaba ya el ágora ilustre, ni la guerra, o sea, se quedó encapuchado en su tienda. Pero su grato corazón se consumía al permanecer allí y ansiaba el grito de combate y la guerra. O sea, vamos a ver en los siguientes cantos que Aquiles se muere por no estar combatiendo, por su esencia era la esencia guerrera. El que lo detuvo ahí fue Tetis, la que le dijo abstente de guerra fue él. Entonces, explicación lógica. Pues una cuestión dramática de tenernos en tensión porque no está ahí. Porque la realidad es que todo el mundo que escuchaba la idea en esa época, nosotros también, ya sabemos, como lo acaba de decir Tetis hace un momento,
que Aquiles va a guerrear y va a morir ahí, en la batalla. O sea, nomás le está suspendiendo el tiempo, pero de que se va a morir, se va a morir. Y lo que está haciendo Tetis, como diosa mamá, sobre todo mamá, es postergar la muerte de su hijo mortal. Que de que se va a morir, se va a morir, porque vamos a ver más adelante que esa elección ya la hizo Aquiles hace mucho. A él le dieron a elegir, o te quedas en el palacio con tu papá, vas a morir aquí, rico, viejito, casado, con hijos. O si te vas mañana, te embarcas a la guerra de Troya, ahí te vas a morir joven. Pero con mucha fama, y miren tanta fama que seguimos hablando de aquí de siglos y siglos y siglos. Y pues obviamente ya sabemos que eligió, ¿verdad? Así que cuando Tetis le dijo, abstente de guerra, nada más estaba suspendiendo algo. Estaba viviendo la tercera forma de ira que decía en un momento Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás. La tercera forma de esperar el momento. Que guarda el momento para la venganza. En este caso no era tanto que le diéramos o no. O sea, al final iba a morir, claro, pero la muerte más honorable la hay que encontrar ahí, esperando. Pues no, porque miren esta cita, él ya estaba desesperado, fue a la guerra. Y lo más importante que vamos a ver en el canto 9, al que nos vamos a saltar en análisis, ¿verdad? Después de tanta matadera que nos en todos intermedios, del 1 al 9, va una comitiva a suplicar que por favor regrese a la guerra. Y él dice no. Y entonces, ¿cuándo va a regresar? Pues no va a ser por súplicas, ni por regalos, ni porque le regresan a Briseida. Va a ser porque le matan a Patroclo. Eso lo vamos a ver en un momento. Para eso hay un artículo que yo hice, que se llama Aquiles, el regreso a la batalla. ¿Qué fue lo que lo hizo regresar? Pero eso, como es hasta el canto más allá del 9, pues todavía no les pido que lo revisen. Y hay otro artículo muy bonito de Bernal, que les decía, que se llama La muerte bella y el cadáver ultrajado. Este también lo vamos a leer más adelante, se los voy a mandar en su momento en el chat. Porque él precisamente habla de cómo en la Ilíada existe esa frase de la bella muerte. Era el ideal de los jóvenes guerreros. Entonces, por eso es que Aquiles elige ir a la guerra y morirse ahí viejito. De que sí iba a morirse a morir, pero morirse ahí joven que morirse viejito en su casa. No implicaba ninguna fama. Es decir, tampoco perdamos de vista lo que está moviendo Aquiles, que para mí es muy importante. No solamente una mamá apoyando esta decisión, sino diciéndole, tú te detienes, lo cual nos habla de que hay un momento para postergar esta muerte que ya viene de Aquiles y va al campo de batalla, ya estamos en el 10º año, sino que además nos habla de una cólera que tiene que ver con Tetis también. Y colerízate también tiene que ver con él, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Eso es para mí lo más importante de esta historia. Esta es para mí la denuncia. Pero en términos de Aquiles, lo que quiero que noten es todos estos términos que hemos visto ahora y que faltan más. Por ejemplo, esta frase del mejor de los aqueos por la cual se pelean y aparece en toda la Ilíada. Un momento dado, Atenea le dice, mira, está bien, tú eres un gran guerrero y tú eres el hijo de una diosa. Pero Agamenón es el mejor, porque él señorea a todos los pueblos, es rey de reyes. ¿Ven? Tiene más valor eso que ser hijo de una diosa para tener. Y entonces le dicen como que cálmate, ¿no? Pero se siguen peleando por eso. Entre esos términos de ser el mejor, este término de Tiné, que significa tasación, el higueras, que significa reconocimiento, o sea, botín, que te lo doy en reconocimiento a tu valor guerrero. Y por lo cual Aquiles se enoja mucho. Le dice más adelante a Agamenón, tú ni siquiera
tenías que haber tenido nada de botín, no peleaste, nunca ibas, cobarde, le dice, eres un cobarde, porque tú nunca ibas a la expedición, y eso es verdad. Entonces, bueno, pero entre estos términos, cólera, ligado a la locura, la tinea, que tiene que ver con una cuestión cuantificable, material, ligada a esta locura de un botín en el que se pueden repartir según tu honor a personas. Eso nadie lo ha cuestionado jamás. Nada se lo preguntan, nadie ni siquiera dice, como que hay algo ahí como que no. Y esos son nuestros grandes héroes. Por eso para mí siempre la literatura es una revisión de la literatura griega y de todo lo que se nos ha transmitido de la lectura de ella. Y es una cuestión hacia nosotros mismos. O sea, no te salta un poquito que se repartan de esa manera. Y no nos cambien ni así un gramo la concepción del héroe Aquiles. ¿No te cuestionas un poquito a otro ser humano? ¿Sí? O sea, lo que está en el fondo de esta pregunta para mí es, ¿por qué heroizamos a otro personaje? ¿Por qué hacemos santos, mártires a otros personajes, políticos o no? Como está pasando ahora muy claramente con nuestro presidente. Es que porque es una fe ciega que no cuestiona estos detalles. Y así se le veneró a Aquiles y a muchos otros personajes griegos. Y todavía más, para ya cerrar y dar un momento a sus participaciones. ¿Por qué decide Aquiles ir a esta guerra? Que lo vamos a ver también en su momento con la frase exacta. Decide ir ahí porque si me quedo en mi casa, así estaba la disyuntiva. Vas a morir joven, viejo, perdón, pero pues nadie se va a acordar de ti, vas a ser un viejito más como tanto. Pero si te vas a la guerra, ese destino dice que ahí te vas a morir joven, te vas a ser famosísimo. Bueno, esa fama que viene del verbo femí, es decir, hablar, que hablen de mí, la fama es que hablen de mí. Y como se dice ahora, no importa lo que digan, pero que hablen. Yo soy famoso. Es lo que eligió Aquiles, o sea, lo que está también en toda esta cuestión tiene que ver con otro término ligado al narcisismo, al honor y sobre todo englobados en el término de la locura que se llama narcisismo. Lo que creemos que valemos, según nosotros hemos luchado para lograrlo o según otros nos han designado. ¿Sí? Como que estamos en eso, punto vale. Yo soy para el otro. Si el otro no me reconoce, pues me vuelvo loco. Y eso es lo que le pasó aquí. Eso es lo que a mí me atrapa de la Ilíada y de este Aquiles en particular. ¿Qué pasa con mi propia cólera? ¿Qué pasa con nuestras cóleras, ¿no? En general? En realidad, pues todo el tiempo estamos en guerra, ¿verdad? En nuestras pequeñas guerras. Y se me había olvidado, a propósito de esta definición de cólera, de la definición de Sloterdijk. Él tiene un artículo que tiene que ver con se llama la cólera y el tiempo, pero al interior de una obra, donde él realmente valora mucho esta emoción de la cólera. Dice, porque si no existiera la cólera, no existirían las guerras. Y si no existieran las guerras, el pueblo no se movería. Es un aliciente, es un impulso para que se mueva la civilización. Parece raro, pero su definición de cólera es, la cólera es un afecto, fíjense, a propósito del narcisismo, por el no reconocimiento. O sea, por el narcisismo, no me reconoces lo que yo creo que soy. Y dice, y una versión de la pulsión de muerte, pero en fin, como se dan cuenta, está lleno de términos súper interesantes, súper humanos, súper universales, ¿verdad? Súper actuales. Entonces, pues bueno, ahora por aquí te dejamos para darles oportunidad de que comenten, pregunten o lo que ustedes quieran. Gracias. Una cuestión ahí, una pregunta que se mencionó que era sentía feliz de haber salvado a Zeus. ¿Sí? ¿Zeus era? No. ¿O quién era Tetis, la mamá de Aquiles.
Orgulloso. Pero no sé, yo siempre había pensado que consideraba a los dioses que no podían. Pero aparentemente el contexto es diferente. Y hay posibilidad de que muera. ¿No? Aquiles, lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa, bueno, no sé, perdón, que pues todo parece venir de un pecado original, que es que se mezclaron los dioses y los hombres, ¿no? En la boda de Peleo con Tetis, ¿no? Surge la discordia, ¿no? Porque no es invitada Eris, otra diosa que no es convocada a esa unión, y Eris se aparece en la boda y echa la manzana de la discordia, ¿no? De ahí ya surge toda esa discordia entre las diosas, Atenea y Hera contra Afrodita, ¿no? Es es el previo, ¿no? ¿no? Ajá. Es el previo, porque no. Los dioses, incluso en la Ilíada, se les llaman atánatos, los inmortales. Por excelencia son inmortales. Pero no. Tetis lo salva no de la muerte. Lo iban a derrocar. Acuérdense, lo que nos va a contar es la teogonía. Hesíodo, que tampoco se sabe la fecha exacta de sus obras, pero se considera casi contemporáneo de Homero, él lo que se da la tarea es de organizar, lo que se llama la teogonía. Vamos a hacer un orden de todos estos dioses que existen ahora en esta nueva nación que se llama Elamia. Entonces empieza a inventar, a ordenar. Muchos son inventos de Hesíodo. Y entonces, pero ahí nos cuenta algo que tiene mucha lógica y que nosotros vamos a estar trabajando aquí, y que tiene que ver también con la historia de esta boda que nos contó Jesús. Y es que, acuérdense que existía Gea y Uranus, que se unen, Gea y Cielo. Y luego tienen a Cronos al tiempo. Cronos derrocó a Uranus. Es la ley de la vida. El padre derroca, por eso el hijo derroca al padre, y así sucesivamente. Y eso existe en todas las culturas originarias. Entonces, cuando Cronos se casa con Rea, otra diosa, empiezan a nacer sus hijos dioses, pero como Cronos hizo lo correspondiente con Uranus, su padre, derrocándolos, dice, pues a mí también me va a derrocar un hijo varón, mejor me los como, y los empieza a comer. Pero cuando van a estar engendrados Zeus, en el vientre de Rea, muy inteligentemente ella, por ayuda de otra recomendación de otra diosa, le dice, dale envuelve una piedra en una tela y dásela a Cronos para que se la coma. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, Zeus nace. Zeus se alía con los titanes, que eran dioses originarios. Esa obra nos va a servir mucho para explicar esto, la teogonía. Y derrocan a Cronos. O sea que Zeus sabe perfectamente lo que le toca si tiene un hijo varón también. Pero más allá de eso, no solamente sus hijos, todos los demás dioses podían derrocarlo. Y es lo que intentaron hacer. Por eso le debe, cuando dije a lo mejor equivocadamente, precisamente la vida, me refiero a su poder, al ser Zeus, al ser el dios más importante que era, por una línea sucesiva, de ser derrocado, porque lo amarraron, o sea, no lo iban a matar, porque son inmortales, se les dicen los satanas, los inmortales. Pero sí hubo una boda entre una inmortal y un mortal, cosa anómala, ¿no? Por decir que es la boda de Tetis y Peleo. ¿Por qué Peleo estaba en el Olimpo? Vamos. Bueno, es una pregunta que yo me hago. Sí, hay más casos, ¿eh? ¿De qué? ¿Pan? Exacto. Sí, es otro tema, pero sí, hay muchas uniones así, muchísimas. Y es muy importante. Diosa con Dios, perdón, diosa con humano, como tal, ¿no? ¿Alguna otra cuestión del Zoom? Yo quería preguntarte, Vero,
¿Qué relación hay que Criseida y Briseida se parecen mucho los dos nombres? Es nada más una coincidencia. Pues mira, la terminación sí debe ser una terminación específica de la lengua, en Leida, Sí. pero no sabría decir qué significaría, ¿no? Y el bris y el cris pues no tienen relaciones significadas, y en realidad pues Criseida es el nombre de mi papá, fíjate, Cris, Sí, Criseida Crises. seguramente mi papá era Bris, no parece, pero en Leida definitivamente que sí es una terminación ahí, un sufijo, que algo como el Agileus, perdón, el Peleiadeus, o sea, hijo de Peleo. Ujú. Lo voy a pensar. Calcas, el personaje, cómo se aproxima con miedo, ¿no? Pide a Aquiles que si dice el augurio, que por favor lo proteja de la ira de Agamenón. O sea, también hay una Ah, claro. ira, también ahí de... No, Agamenón es Sí, súper colérico, sí. súper colérico. De hecho, eso es una pregunta que vamos a tratar de ver también, porque se presenta en las obras, en las tragedias. Por ejemplo, Medea, la que mata a sus hijos, hay una investigadora que dice, lo que pasa es que estaba encolerizada, porque es la verdad, es una mujer súper colérica, le tienen un poco de miedo, ¿no? Entonces, dice, pues en realidad fue la bilis la que le hizo que matara, ¿no? Una cuestión física, ¿no? La cólera. Pero en realidad la pregunta es si la cólera se nace con ella o se hace. Es súper importante. Yo nací con colos porque nací amarillo de ictericia. Saber cuál es el mecanismo que ocurre a la cólera. Por ejemplo, digamos que muchos gobernantes desde la antigüedad, para ser gobernantes se tendría que mostrar algo colérico en algún momento, con ciertas medidas, para mostrar voluntad, fuerza de voluntad, para que su voluntad se haga, incluso aunque estuviera equivocado. Muchas veces se consideraba que un gobernante tenía las cualidades a hacer su voluntad aunque esté equivocado, porque así se detenía. Claro, por eso son los pilares, ¿no? Digamos que algo que al final podríamos traer como enseñanza es aprender que esta situación tal vez esa cualidad de querer hacer una voluntad, por eso sí se poder permanente. Tiene que cierta medida, en cierto momento, probar lo que yo estoy creyendo que es verdad, pero también otra de las cualidades de esto que podríamos ver que un poco verdad es reconocer que te equivocaste. Y también hay un momento adecuado para reconocer. O sea, que hay un arte también en formarnos a todos. Por ejemplo, yo en mi clase yo gobierno, vamos a decir, ¿no? Yo le digo, Salvador, yo creo que hay que hacer así. Y él me dice, no, yo me enojo, sí, me molesta. Que no reconoce tu honor. Porque yo tengo más experiencia, porque yo sé lo que va a pasar. Pero también puedo decir, aunque yo sepa que se va a equivocar, porque no lo hace también. Entonces, ese es el reconocimiento de lo que yo tengo como esa cólera. Claro, no es la cólera irracional, la locura, pero sí hay un elemento en el que yo debo equilibrar con un razonamiento que vaya más allá. Por eso Lacan decía, ¿no? Que era la contradicción, porque después dice Lacan, ¿no? Que puede ser la realidad del otro diferente a mi realidad. Entonces, la cosa común. Sí, que sí. Y además ahí también le pide que se calme, que resista. Ajá, tenía. Y él tiene que decir que hasta llora, ¿no?
¿Ves? Porque estás en la batalla. Ah, Digo, de alguna manera, sí, acerca de lo que tu mamá. sí. Sí, eso a mí se me hizo, eso es más interesante como que lo dice Atenea. Si puedes, si quieres, pausa, luego pausa, pausa, en power, griego, así tal cual en español, pausar. Pausa tu cólera, deténla un momentito, deténla, ¿no? Entonces, eso lo que nos indica es, o nos pregunta es, si podemos voluntariamente contener la cólera. A mí me parece, yo voy más por la vía de, si entendemos la naturaleza de esa cólera, es como podremos evitarla. Más que, la voy a detener, detente, contrólate, porque ese es un tema de la filosofía moral que a mí me apasiona también, que es toda la filosofía surge con Sócrates, que Sócrates, fíjense, hay toda una leyenda, que Sócrates no iba a la tragedia, a ver al teatro de la tragedia, excepto cuando participaba Eurípides, porque le chocaba, dice que la tragedia, y yo puedo decir en general la literatura, nos presenta a los hombres totalmente apasionados, celosos, coléricos, haciendo tontería y media, como nos pasa todo el tiempo a los humanos. Y Sócrates no toleraba eso. ¿Y qué sale como invento? La filosofía moral. La filosofía moral que a partir de Sócrates durante toda la antigüedad se va perfeccionando, por decirlo de alguna manera, o sea, agravando para mi gusto, siendo retomada por la religión católica, y luego ahora en días recientes vuelta otra vez a retomar, cuya base es el control de las pasiones. Y yo digo, aseguro que no es la vía eficiente. Es más, ellos mismos, los autores griegos y latinos, nos demuestran que no es la vía eficiente, tratar de pausar y controlar. Me parece que va más por la vía de la literatura, que nos muestra y que nos hace pensar la naturaleza de estas pasiones y sobre todo de nuestras pasiones, la mía en particular, la suya en particular. No fue el control, porque por ahí nos falla. Hay una pregunta de Erika, creo que Erika quiere comentar algo, pero no la escuchamos aquí nosotros, entonces te va a escuchar Verónica. Está bien, yo digo lo que no se pregunta de Erika. Bueno, la cólera ¿Sí me escuchas? Sí, sí, Erika, yo te escucho. La cólera se despierta en cada momento, es como si la liebre saltara. Por ejemplo, en el momento en que suplica a Zeus con la mano en su barba y en su rodilla, Zeus contesta con un acto de mímica. Eso me llamó mucho la atención, bajando las cejas y asintiendo con la cabeza. Y me hace pensar que es una forma en la que no tiene que pronunciar palabra porque va a despertar la cólera de Hera. Ya, perdón, era algo que me saltó a la vista cuando está, a la lectura. Cuando lo estabas leyendo. Me impactó muchísimo, sí, cómo aparece un acto físico que quiere aminorar la cólera de Hera. Bueno, eso me pareció, tal vez estoy equivocada. Sí, 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 muy bonito tu percepción. Es que Erika nos está contando, recordando este detalle de esta escena, cuando Tetis se acerca a Zeus para suplicarle, ¿no? Esto que les decía que se arrodilla, le toca la rodilla izquierda y le toca la barbilla con la mano derecha. Y Erika lo que nos dice que le llamó mucho la atención como gesto, como aquello que se dice sobre la cólera, sin hablar, sin decir palabras, es con los gestos también, y para ella el gesto de Zeus, que lo narra Homero, dice es que cuando ella le explica, pues obviamente Erika lo nota a lo mejor que su respuesta tendrá que ver con la cólera, pero hace un gesto con la ceja, dice Erika, ¿no? Que le llama mucho la atención toda esa escena, ¿no? Y cómo también puedes mostrar tu cólera pues a través de la mímica. Sí, ahora sí les digo que cada uno se va fijando en la escena, ¿no? Más que lo verdad. Claro, lo no verbal, exactamente. Sí, sí, Erika,